Lo dijo en la primera hora. 7:02 de la mañana, gracias por la sintonía y gracias por los aportes. Natalia me había escrito y me decía: ¿cómo dialogas con alguien que te miente, que incumple, que claramente le tiene al país en una situación muy complicada de inseguridad, salud, educación, de trabajo? Hablando justamente de cómo se conversa con el gobierno cuando hay estos señalamientos contra el gobierno. Mi colega Iván Morales decía: lamentablemente los intereses partidistas y particulares pesan más que los intereses del país. Es un contexto complicado a nivel político. ¿Cómo mira el escenario Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, que visita nuestra mesa de trabajo? Y que, claro, desde su condición de titular de la legislatura ya vivió los episodios de junio del 2022. Hoy estamos enfrentando una situación compleja con la CONAIE, que se ha levantado del diálogo con el gobierno. Aparentemente los unos no quieren dialogar, los otros dicen sí, pero no hay diálogo efectivo. ¿Cómo enfrentar esta crisis? Presidente Saquicela, bienvenido, buen día. Buen día, Fabricio, gracias por la oportunidad. Un saludo a la audiencia. Lastimosamente este tema de inestabilidad política ha venido casi desde el inicio del gobierno mismo. Usted recordará de que el señor presidente ha dicho de que la muerte cruzada está en su escritorio a inicios del gobierno. Ha existido situaciones como desde junio del año pasado, en donde incluso se llegó a intentar aplicar la denominada muerte cruzada desde la Asamblea hacia el Ejecutivo. El tema de las mesas de diálogo, que al final del día no se han puesto de acuerdo, porque caso contrario, ¿cuál es el pronunciamiento de la CONAIE? Y hoy día desemboca en la posibilidad de un juicio político al primer mandatario en aplicación del 129 de la Constitución Política de la República. El presidente ha convocado a un diálogo, lo ha hecho públicamente luego de los resultados electorales, lo ha ratificado el día domingo último, que se celebraba el 27 de febrero la batalla de Tarqui, en el ex aeropuerto de Quito. Sin embargo, hemos dicho nosotros de manera tajante que para hablar de un diálogo debe existir una base sólida, base que tiene que ser con señales ciertas en cuanto a seguridad. La Asamblea Nacional, a la que se le critica todos los días, hemos dado la ley que tiene que ver con el uso legítimo de la fuerza, que era una aspiración del gobierno, y se decía que se iba a solucionar los temas de seguridad. Nosotros decíamos que era una herramienta más, y en base a esa herramienta ingresaron los militares de las cárceles de Guayaquil. Hemos dado producto del diálogo al que convoqué con el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Fiscalía, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, las reformas a varios cuerpos legales que tienen que ver con seguridad a inicios del presente año 2023. Entonces, desde la legislatura venimos legislando, que es nuestra obligación constitucional. Pero ¿quién tiene que poner los dólares para chalecos, para vehículos, para armas, para la Policía Nacional? Es el Ejecutivo. Ya hablamos de tema de ejecución, de gestión, que le corresponde al Ejecutivo. Su mismo nombre lo dice. La Asamblea no puede poner los dólares para las armas, ni para los vehículos, ni para los chalecos. La Asamblea Nacional no puede poner los dólares para vialidad, para infraestructura, tiene que ponerlo el Ejecutivo. No puede poner los dólares para las medicinas. Todos los días hay quejas y crecientes en el sector salud, acá en Pichincha, en Quito, en Guayaquil, en todo el país. Entonces, declaren en emergencia los hospitales uno por uno, pero compren los medicamentos al precio real. No, de día claro, para que la gente sepa de que las cosas están haciéndose con transparencia. Pongamos los dólares para el tema seguridad, pero si esperamos que el maná caiga del cielo, que venga de Israel o de Estados Unidos los dólares, difícilmente van a llegar. Entonces, es el gobierno el que tiene que poner los dólares. Hoy día dicen, el domingo se dijo que se va a poner 3.000 millones de dólares de seguridad, pero si existían los recursos, ¿por qué no se han puesto antes? No, se dice que se va a invertir 1.000 millones en vialidad, pero se habla solamente de estudios de la vía Guayaquil-Quito-Mano Sea 40 años, de la vía Cuenca-Guayaquil y de otras vías en el país. Pero si recién vamos a hacer estudios, ¿qué ha pasado en los dos últimos casi 2 años de gobierno? ¿Por qué no se han hecho los estudios en la época de Cabrera y del resto de ministros de Obras Públicas que han pasado por esa cartera? Entonces, esas situaciones tienen que remediarse, tienen que darse muestras reales de que se quiere hacer algo por el país. Incentivar la obra pública significa dar empleo, resolver el tema de salud significa dar salud al pueblo ecuatoriano. No tiene que sintonizarse el gobierno con la clase política ni con la Asamblea Nacional, sino tiene que sintonizarse con la gente, con los ciudadanos ecuatorianos, que son los que requieren que se satisfagan sus necesidades. El escenario de juicio político al que usted hacía referencia en contra del presidente de la República
¿Es una posibilidad real? Cierto es que aún se debe esperar el informe que debe emitir la comisión que investiga este caso que se ha denominado el Gran Padrino, las causales que se establezcan en ese informe, pero es una posibilidad real, y lo pregunto porque se han generado una serie de lecturas jurídicas alrededor de este tema. Bueno, el informe denominado el Gran Padrino tiene que emitirse máximo hasta el día viernes. Esperamos que sea lo más pronto posible. Ese es un plazo improrrogable ya. Así la verdad. Después de la prórroga concedida. Así es. Si ello se da, será la sesión posiblemente el día martes, si es que es hasta el día viernes. Si es antes, podría ser el día viernes, en virtud de que la Asamblea va a sesionar por la Fundación de Portoviejo el día 9 de marzo en dicha ciudad. Así es que estamos a la espera del informe. El informe podrá someterse a conocimiento del Pleno para su aprobación o no. Se podrá aprobar, entiendo de que al menos con certeza el tema de que pase toda la investigación a la Fiscalía General del Estado para que abone en esa investigación que viene realizando esta función del Estado ecuatoriano. Entiendo que vendrá o no una recomendación de juicio político, la cual tendrá que ser votada si se aprueba o no por el Pleno de la Asamblea. Pero independientemente de ello, incluso puede un legislador o varios legisladores con el respaldo de no menos de 46 firmas presentar un juicio político y eso podría darse. De presentarse, perdón que te interrumpa. Independientemente del informe de la comisión, hay que recordar que un grupo de legisladores o un legislador con 46 firmas podría presentarse, así lo considera, un pedido de juicio político. Así es más, lo puede presentar antes de, no necesariamente después de, pero habrá que esperar forzosamente ese escenario, entiendo, y dependerá de ello sí o no el hecho de que se presente este juicio político, que seguirá un procedimiento de presentarlo ante la Presidencia de la Asamblea. El Consejo de Administración de la Legislatura lo enviará por imperativo de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional a el Pleno de la Corte Constitucional, la que con mayoría calificada de al menos 6 de los 9 votos tendría que resolver en un plazo de 6 días si es que califica o no califica la formalidad y los requisitos que establece la Constitución respecto de esta posibilidad de juicio político. Y ahí se daría el desenlace correspondiente. Y ahí yo quisiera insistir en mi pregunta respecto de las diferentes lecturas jurídicas generadas sobre este tema, porque en su momento inclusive se llegó a decir que cuando hubo este intento de enjuiciar políticamente al presidente de la República que no prosperó, esto de alguna manera impedía que se pueda impulsar un nuevo proceso en este sentido. ¿Eso quedó zanjado de alguna manera o cuál es la posición en este caso del legislativo al respecto? Bueno, esa es otra figura, esa es la del 130, la denominada muerte cruzada, que es desde la Asamblea hacia el Ejecutivo, que se dio en junio del año anterior. Y hay dos criterios en el que ya no podría volver a operar una muerte cruzada desde el Legislativo al Ejecutivo, y otro criterio, incluso resoluciones de cumplimiento obligatorio de la Corte Constitucional que dicen que no, que si no se ha efectivizado con la destitución del jefe de Estado, puede volverse a intentar. ¿Cuándo no se puede volver a intentar? Si es que en este caso se hubiese dado la destitución del presidente, hubiese asumido el nuevo presidente, contra él ya no se podía ejecutar. Ese es el criterio de la propia Corte Constitucional. Este caso es juicio político, que es otra cosa. Ahora, en este caso del juicio político, ¿usted tiene una postura? A ver, vamos a tener forzosamente que esperar el informe de la comisión. No conocemos los detalles. El tema son las causales. Ayer, por ejemplo, en esta misma mesa de trabajo, donde usted estaba sentado el ministro de Gobierno, y él insistía, Henry Cucalón, que no hay causales. O sea, él defendía, lo cual me parece correcto, la capacidad y reconocía la capacidad constitucional de la legislatura para llevar a juicio político al presidente de la República. Eso dice la Constitución. Y él reconocía, eso no se puede decir que es desestabilización o golpismo porque lo dice la Constitución. Pero él dice, otra cosa son las causales. Y por ahí está la discusión, presidente. Bueno, justamente, y el legislador Cucalón y ministro de Gobierno conoce de memoria el tema de la tramitología dentro de la Asamblea Nacional, lo que dice la Constitución Política de la República, y yo he dicho hasta el cansancio de que mientras se enmarque dentro de las figuras constitucionales, no vemos que haya ningún espacio para el denominado golpismo que lo preceptúan algunas corrientes en el país. Sí, el informe determinará si existe o no para su aprobación el tema de causales para un juicio político, y tendremos que votar en base de ese informe, en base del debate que se dé en los próximos días. Ello no implica necesariamente que haya un juicio político, sino tendrá que cumplirse con el requisito de presentación con 46 firmas, al menos de los legisladores. Habrá que hacer un análisis, la comisión tendrá que establecer si existen o no existen las causales, pero más allá de ello,
más allá de que se plantee el juicio político, será la Corte Constitucional la que tenga que dar la viabilidad o no. En este momento, y más allá de la investigación como tal que se impulsa desde la Asamblea y desde esta comisión en contra del presidente de la República, y más allá de los criterios expresados por parte de distintos legisladores, ¿cómo está la relación legislativo-ejecutivo? ¿Se había ya impulsado este proceso para sentarse a la mesa ambas funciones y poder trabajar en el avance de los diferentes proyectos de ley? Pero, ¿cómo está esta relación actualmente? Bueno, yo creo que siempre tendrá que estar el diálogo de por medio en cuanto a la institucionalidad. Eso se merece el país, independientemente de quienes estemos al frente de las funciones del Estado. Vuelvo a insistir, para el tema de seguridad logré que se sienten todas las funciones que tenían que ver con el asunto, incluido el Ejecutivo. Para el tema de parte de la denominada ley de inversiones, el tema de tecnologías, hicimos lo propio y habrá que caminar. Independientemente de estos tejes y manejes de la política, de que sea violentado o no los principios constitucionales, que haya o no juicio político, hay que tomar temas importantes como el laboral, como el agrícola en el país, que hace que necesitan que nos sentemos en las mesas de diálogo. Es indispensable de que el tema laboral, insisto, sea analizado y ojalá podamos consensuar en los próximos días y buscar esa mesa de diálogo importante. Pero es posible ese consenso. A ver, aquí hay una cosa clara, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo no es una relación lo suficientemente armónica y hay en el medio el resultado de las últimas elecciones, particularmente el referéndum constitucional. Uno pensaría que el Ejecutivo, con poco margen de maniobra en la legislatura, va a tener pocas posibilidades de llevar adelante un diálogo que permita la aprobación de una nueva reforma laboral, de una nueva reforma económica, y va a tener que concentrar su atención en la parte de gestión o de ejecución. Yo le pregunto a usted, ¿hay un escenario posible para poder consensuar mínimos con el Ejecutivo y trabajar coordinadamente? ¿O es complejo en estas circunstancias, presidente Saquicela? Si no existen las señales que acabo de indicar al inicio de esta entrevista, respecto de seguridad, salud, infraestructura, si no decide el gobierno ya sobre la marcha, inmediatamente, y toma las decisiones de poner los recursos, porque esto es con dólares, se solucionan los problemas con dólares, no solamente con discursos. No se puede decir de que han salido 1.100.000 personas de la pobreza, ¿no?, cuando 200.000 han migrado en los últimos, entre 2021 y 2022, o 2022 y 2023. Entonces, las cosas hay que decirlas con seriedad al país. Si existe una base como esta de hechos ciertos respecto del pueblo ecuatoriano, se puede dialogar. Pero en temas puntuales, como el tema laboral, la Comisión de lo Laboral viene trabajando un nuevo código laboral. No, pero necesitamos una mesa de diálogo en donde se vengan los insumos desde el sector laboral, desde el sector que no tiene trabajo, desde la sociedad civil, desde la legislatura, desde el Ejecutivo, desde las distintas instancias. Y eso no se ha instalado, eso no tenemos, no existe. No se ha instalado, nosotros aprobamos hace un mes que pase a la comisión, se le dio un plazo adicional para el tema del Código Laboral presentado por algunos sectores sociales del país, pero obviamente estamos tratando este tema de la mesa laboral. Aspiremos de que el Ejecutivo se sintonice con las necesidades de la ciudadanía. Pero en ese sentido han insistido al Ejecutivo para poder sentarse y avanzar en este tema que no es reciente. Venimos hablando desde periodos legislativos anteriores, desde que yo me acuerdo, del tema laboral, y no se termina de concretar. En efecto, el Ejecutivo tenía previsto enviar un nuevo paquete, entiendo, de reformas en ese sentido, pero ¿qué se ha hecho para un poco presionar de alguna manera para poder sentarse a la mesa a hablar de este tema? Sí, yo creo que el país es el que necesita la reforma antes que el Ejecutivo o el Legislativo. Y es la obligación nuestra la de producir esa reforma, esa flexibilización, entre comillas, si cabe el término, porque muchos lo ven como algo negativo hablar de flexibilización, pero hay casos en los cuales la gente necesita oportunidades de trabajo y esas oportunidades lastimosamente no existen al momento. Pero reitero, independientemente de estos procesos democráticos que puedan suscitarse o no dentro de la legislatura en cuanto a la figura del presidente de la República respecto del juicio político, hay que seguir trabajando en el tema laboral, en el tema agrícola, dentro del cual está el tema bananero, que es un tema esencial, neurálgico, en donde hay que conciliar las posturas de los productores, de los exportadores, en pro de que esta industria no decaiga, sino más bien prospere. Pero fundamentalmente, y aprovecho esta oportunidad para decirle al país, la Asamblea
como dije antes, no es la que pone los dólares ni para seguridad, ni para salud, ni para vialidad, ni para nada. El que tiene que poner los dólares es el Ejecutivo. Nosotros legislamos. En los últimos 8 meses hemos legislado 35, 37 leyes para el país, para los maestros, para los artesanos, para los pescadores, para el tema del precio de la leche, para el tema de tecnologías. Nosotros estamos cumpliendo lo que dice la Constitución Política y lo que es nuestra obligación, incluso moral. Pero el Ejecutivo no está cumpliendo con poner la plata. Usted está dialogando con el Ejecutivo, usted como presidente de la Asamblea Nacional. A ver, yo pedí una cita, me pidió una cita el señor ministro de Gobierno, Henry Cucalón, hace días, le recibí y se hablaron sobre 2 temas. ¿Era una visita protocolaria o tenía agenda? Más protocolaria porque se habló sobre el tema de la reforma a la Constitución que planteó el presidente, que está en la Comisión de Enmiendas, se habló sobre el veto a la ley de seguridad, que está en la comisión respectiva y que será resuelto en los próximos días. Ha sido más protocolario que de fondo. Sin embargo, esos signos en que un ministro de Gobierno esté en la legislatura son positivos para el país. Y hasta ahí está la relación. Institucionalmente hemos venido nosotros propugnando al diálogo y lo hemos logrado, como ya dije, en tema de seguridad y tecnología. ¿Se trazó finalmente una agenda con el ministro? No se ha trazado ninguna agenda, se circunscribió la reunión a los 2 puntos que le acabo de indicar. Ahora bien, ¿cómo está el desarrollo de la agenda legislativa para este año? Ya febrero se termina, hoy es el último día de febrero, entramos ya a marzo. ¿Qué ha pasado entre enero y febrero en función del cumplimiento de la agenda de trabajo de la Asamblea Nacional? Presidente Saquicela. Bueno, hemos aprobado unas 7 leyes. La primera que se aprobó fue justamente la reforma a varios cuerpos legales que tienen que ver con seguridad, 90 artículos, lo cual está con un veto parcial del Ejecutivo y que será resuelto en los próximos 15 días para su publicación en el registro oficial. Una de las leyes importantes que estará en los próximos días es la ley de educación superior, en la cual convergen las universidades, los estudiantes, los maestros, las autoridades universitarias, la sociedad civil. Se ha hecho un análisis profundo y aspiramos a un debate amplio para poderlo aprobar en los próximos días en la Asamblea Nacional. En definitiva, en estos mes y medio de lo que va de este año en cuanto a producción legislativa, se han producido alrededor de unas 7 leyes y más las 30 casi que se produjeron, se dieron en los 6 meses últimos del año inmediato anterior. Es decir, desde que iba a subir la presidencia en junio hasta la época, estamos hablando alrededor de 35 leyes. ¿Y esta agenda se va hasta el 14 de mayo o va a ser para el resto del año? La agenda estaba planificada hasta junio de este año, el año que establece la ley. Ya, ahora, 14 de mayo va a haber renovación de autoridades legislativas. ¿Usted buscará la reelección como presidente de la Asamblea? Bueno, venimos conversando sobre varias posibilidades, no se ha descartado esa posibilidad que usted analiza. O sea, ya hay diálogos entre bancadas, con las bancadas. Se está conversando, entiendo de que los 137 legisladores tenemos el derecho a asumir la presidencia de la Asamblea Nacional. Si se dan los cabildeos que son propios de la política de la Asamblea Nacional, podremos buscar las alternativas. Lo que hemos hecho nosotros en estos casi 10 meses es rescatar la institucionalidad a medida menos de la Asamblea Nacional, crear leyes, dictar leyes, que es nuestra misión fundamental, caminar en el ámbito de fiscalización. Si la mayoría que se consolide cree que Virgilio Saquicela puede estar 2 años más frente a la legislatura, estamos nosotros predispuestos a trabajar por el país. Pero hablaríamos de la presidencia, 2 vicepresidencias, CAL y reorganización de las comisiones. ¿La idea sería generar un acuerdo político en función de todo esto que debería ocurrir el 14 de mayo? Forzosamente, usted recordará de que hace año y más era pan de todos los días decir de que la Asamblea quiere armar una mayoría para votar todas las comisiones, para sacar a toda la gente de las comisiones y poner otras comisiones. Pero eso no se puede. Yo siempre fui claro y dije eso era imposible. Legalmente no se puede, no hay cómo. Pero la gente abonaba en ese sentido, por eso la Asamblea quiere esto, quiere lo otro, quiere tomarse los poderes del Estado y situaciones por el estilo. Falso. Yo siempre dije habrá que esperar a medio periodo para poder tocar el tema de comisiones. Y sí, forzosamente se va a tocar el tema de comisiones. Correcto, presidente. Gracias por el tiempo y por la gentileza. A ustedes, muchas gracias. Un saludo al país. Gracias a Virgilio Saquicela, que ha venido a visitarnos acá en nuestra mesa de trabajo, presidente de la Asamblea Nacional. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.